Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta quinta sesión. En las sesiones anteriores hicimos un repaso bastante rápido de álgebra y de trigonometría. Vimos algunas propiedades de los números y también algunas identidades algebraicas que dijimos que iban a ser bastante útiles en las sesiones posteriores. Ahora, antes de comenzar a hacer cálculo como tal, tenemos que entender lo que es una función. ¿Por qué? Porque en el cálculo siempre vamos a trabajar con funciones. A este nivel lo que se nos pide es encontrar límites o derivadas de funciones. Entonces, por eso es necesario saber qué es una función. En la literatura, en tus libros, en tus apuntes, en las clases que te den en la escuela, regularmente vas a ver que los maestros pues escriben las funciones como f de x igual a alguna expresión por aquí. Por ejemplo, x cuadrada más 1. O podría ser también que en vez de escribir f de x, te escriban y igual a x cuadrado más 1. O incluso hay maestros que hacen simplemente esto, f de x igual a y. Y esto es correcto, pero puede ser un poco antiintuitivo, porque muchas veces no nos detenemos a explicar qué es esta función, qué es en realidad una función. Entonces, la manera más sencilla de entender qué es una función es pensarlo como si fuera una máquina o una fábrica incluso. Imagina que tienes un camioncito, ok, esto es un camioncito, y este camioncito se dirige a una fábrica. Una fábrica. Le ponemos la F de fábrica, ok. Ok, y ahora imaginemos que el camioncito transporta manzanas. ¿Por qué no? Este camión lleva una carga de manzanas. El camión se transporta a la fábrica y le entrega unas manzanas. Entonces, después de que el camión entrega las manzanas, la fábrica hace algo con estas manzanas. Puede elaborar algún producto o simplemente hacer alguna acción. Supongamos que esta fábrica, yo creo que no existe, pero supongamos que esta fábrica se dedica a recibir manzanas y luego cortarlas por la mitad. Es decir, que lo que entrega la fábrica es mitades de manzana. Ok, esto no es una manzana entera, sino que es una mitad de manzana y aquí podría estar la otra mitad. Ok, pues en esencia esto es lo que hace una función. En este caso nosotros podríamos incluso escribir que la función o la fábrica lo que hace es que recibe una manzana y una vez que recibe la manzana lo que te regresa es la manzana pero partida por la mitad. Ok, te regresa la mitad de la manzana. Esto con manzanas pues se ve bonito, pero en términos algebraicos, en términos de letras, esto te lo podrían escribir como f de x igual a x medios. Aquí ya no se ve tan intuitivo quizá, pero en esencia es lo mismo. Tú le das algo a una función, tú le das un argumento, le llamamos argumento, y la función le hace algo, hace un proceso de ese argumento y nos entrega una imagen o resultado. ¿Ok? Bien, entonces, si es tan sencillo de entender, ¿por qué no lo explican así? Bueno, lo que sucede es que muchas veces utilizamos simplemente la notación de f de x igual a y, porque nos interesa mucho graficar las funciones. ¿Por qué nos interesa? Ahorita vamos a ver. Imagina que tú tienes un plano cartesiano, ¿no? Este que tiene los ejes x y y. Y vamos a imaginar esta función de aquí, f de x igual
a x medios. ¿Cómo se ve esto? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es evaluar los valores de x y luego ver cómo se ve cuando le aplicamos la función. Tomemos, por ejemplo, 4 valores. 0, 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces, aquí podemos marcarlos en el eje X. Vamos a evaluar los valores 0, 1, 2 y 3. Ahora, ¿cómo se ven dentro de la función? Bueno, pues si yo hago f de 0, esto es igual a 0 sobre 2, que es 0. Entonces, f de 0 es 0. Ahora, f de 1 es igual a 1 sobre 2, igual a 1 medio, o 0.5, como lo quieras escribir. 0.5. F de 2, de la misma manera, va a ser 2 sobre 2, que es 1. Y f de 3 va a ser 3 sobre 2, que es 1.5. Entonces, si nosotros conocemos x y f de x, podemos trazar una gráfica, ¿ok? Y esta gráfica, pues simplemente requiere, en este caso, los valores 0.5, 1 y 1.5. Y vamos a evaluar los resultados. Para x igual a 0, nuestra f de x, que la vamos a graficar en el eje y, pues vale 0. Para x igual a 1, el valor es 1 medio. Para x igual a 2, pues el valor es 1. Y para x igual a 3, el valor es 1 medio. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos trazar una línea que conecta todos estos puntos. Algo interesante de las funciones es que son continuas. Y a lo que nos referimos a que son continuas es que las podemos ver como que están en cada punto. Es decir, aquí solamente evaluamos 4 valores, pero nosotros también podríamos haber evaluado en 1.5 o en 2.5 o en 2.2 o en 2.1, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre en cada punto de la recta nosotros podemos hacer estas evaluaciones como hicimos en esta tablita. Y entonces es por eso que usamos esta notación, porque cuando nosotros queremos graficar las funciones, pues graficamos las imágenes, los resultados de f en el eje y. Entonces, ahora nosotros ya hemos más o menos entendido que las funciones son como máquinas o como fábricas que hacen algo. Lo que hacen es, se comen un argumento, la función te pide un argumento y te regresa algo de ese argumento. Puede ser, por ejemplo, que tú le pidas que el argumento te lo multiplique por 2, o si tienes otra función, aquí es algo importante, las funciones no siempre se notan con f. F es la letra más natural para denotarlas, pero tú le puedes poner la letra que tú quieras. O podrías pedirle que te la eleve al cubo, ¿ok? Que es lo mismo que multiplicar x por x por x. O podrías tener otra función que le pidas que te saque, por ejemplo, la mitad del cuadrado. O sea, el cuadrado partido por la mitad y que le sume 1. Y también podrías graficar esto. Todo esto lo puedes graficar haciendo este tipo de tablas como la que hicimos aquí arriba. Y ahora, lo mismo que les decía al principio en el álgebra, que no te deben de asustar las letras y tampoco te debes de quedar solamente con la letra X. Como ya les dije, tú puedes usar cualquier letra para las funciones. Puedes usar F, G, H, puedes usar la P, la letra que tú quieras, tú puedes utilizarla para definir una función. Pero, tal como hicimos aquí arriba, que adentro le pedíamos una manzanita, pues también nosotros podemos cambiar las letras de las funciones y no nos tenemos que asustar. Es decir, nosotros podemos hacer f de u
igual a 2u, y estas dos funciones son equivalentes, son lo mismo, solamente le estamos dando un nombre diferente a el argumento, o como también lo llamamos en matemáticas, a la variable. Y aquí está lo interesante. ¿Por qué le llamamos variable? Bueno, porque nosotros podemos escoger el valor que nosotros queramos para esta x o para esta u. ¿Ok? Estos valores nosotros los podemos escoger. Como les dije hace rato, nosotros podemos escoger 1.5 o 2.5 o 3.8. Estos valores nosotros podemos moverlos a conveniencia, pero el valor de la imagen no depende de nosotros, sino de la función. Es decir, yo no puedo darle el valor que yo quiera de este lado. Este valor queda determinado una vez que yo le introduzco el argumento o la variable. Entonces, por esto, estas son variables independientes, las x, variable independiente, las x, y las imágenes de esta variable se llaman variables dependientes. Bien, entonces ahora vamos a ver que no todas las cosas que se pueden escribir de esta manera son funciones. Vamos para allá. ¿Por qué no todo lo que podemos escribir son funciones? Bueno, porque las funciones les vamos a pedir siempre que tengan un solo valor para cada punto. Es decir, que si yo tomo una x en particular, por ejemplo 2, y le evalúo en una función que depende de x, solamente me dé un valor y. Vamos a ver a qué me refiero con esto. Imagina que yo me tomo la x y que le asocio una función o una posible función g de x que sea raíz de ese valor. Es decir, yo me agarro un número y la función lo que le hace es sacar su raíz cuadrada. Pero vamos a ponerlo en valores. Imagina que hago específicamente x igual a 9. Ok, entonces g de 9 es la raíz de 9. Bien, ¿y quién es la raíz de 9? Pues la raíz de 9 es un número a que multiplicado por sí mismo nos dé 9, y ese número bien puede ser el 3, porque 3 por 3 es igual a 9. Pero, si recuerdan las leyes de signos, también podría ser el menos 3, porque menos 3 por menos 3 es igual a 3 por 3, 9, y menos por menos, más. Entonces, tanto el 3 como el menos 3 cumplen que son la imagen de esta función. Es decir, esto es más menos raíz de 3. Es decir, estamos teniendo dos resultados para un mismo valor de x. Y esto no es correcto si queremos hablar de funciones. Las funciones solamente tienen un valor asociado. Esta, g de x igual a raíz de x, no es una función. Entonces, ¿cómo le hacemos para saber qué cosas sí son funciones? Bueno, pues para esto podemos utilizar varios métodos y en esta ocasión vamos a utilizar el método gráfico. ¿Qué es el método gráfico? Bueno, pues lo que tienes que hacer es, si te dan una expresión, f de x igual a y, obtienes, como hicimos en el ejemplo anterior, una tabla de valores donde tú agarras x, das valores de x, y luego haces f de x, o y, como lo quieras llamar, ¿no? Entonces tú vas poniendo valores de x aquí y vas calculando los valores de f de x. Y con esto, como lo hicimos anteriormente, tú puedes construir una gráfica que sea x, esto va a ser el eje y aquí van a estar los puntos de esta función. Y pueden tener muchas formas. Por ejemplo, como en el primer caso, puede ser una recta,
pero no solamente puede ser una recta, podría suceder, eh, imaginemos el caso de f de u igual a u cuadrada, es decir, elevas un número al cuadrado. Tú puedes graficar esto y darte cuenta que f de u igual a u cuadrada es una parábola, o sea, tiene como esta forma. O podría ser, si graficas una función del tipo sinusoidal, podría ser algo así. En fin, tú podrías obtener muchas formas dependiendo de la función que estés trabajando. Y tú puedes utilizar esa gráfica para decidir si lo que estás usando es una función o no es una función. ¿Cómo? Con una regla bastante simple. Tú construyes una gráfica, digamos que la gráfica resulta ser de este tipo. ¿Ok? No importa qué signifique esto, pero digamos que esto es del mismo tipo. Bueno, pues lo que tú tienes que hacer es, vas a ver la gráfica y en cada punto de la gráfica vas a trazar líneas horizontales al eje Y. O sea, líneas perpendiculares al eje X. Así. Esto lo tienes que hacer imaginariamente, ¿ok? En tu mente vas viendo cada punto y trazas una línea, así, vertical. Entonces, ¿cuál es el truco aquí? Imaginemos por un momento que tienes una figura tal que... Así, imaginemos que tienes un círculo, ¿ok? Imaginemos que, bueno, esto no es un... imaginemos que esto es un círculo. Y ahora aplicas esta regla que te acabo de decir. Tú vas trazando estas rayas horizontales al eje Y. ¿Y en qué te tienes que fijar? Bueno, pues te tienes que fijar esta línea, la primera línea, por ejemplo, está en este punto del eje X. En este punto del eje X. Ah, pero mira que aquí esta línea corta a la gráfica en este punto y también la corta en este punto. O sea, tiene dos valores para un mismo valor de X. Lo mismo sucede por aquí. Aquí la línea corta en este punto y corta en este punto, pero están asociados al mismo valor de X. Entonces esto no puede ser una función, porque habíamos dicho que las funciones tienen un solo valor para las X. Y este tiene dos valores en cada punto. Esto no puede ser una función. En cambio, esto de aquí sí que puede ser una función, porque tú trazaste la línea, aquí tienes un valor de X, y a este le corresponde un solo punto en la gráfica. Lo mismo aquí, en esta línea hay un valor de X y un solo punto en la gráfica. Y en cada punto que tú te muevas, siempre vas a encontrar un solo punto en la gráfica que le corresponde a ese punto del eje X. Entonces, la regla del método gráfico lo que te dice es, tienes la gráfica de una función, pues traza líneas perpendiculares al eje X y ve si cruza más de una vez por la gráfica. Si cruza más de una vez por la gráfica, entonces eso no es una función. Si solamente cruza una vez, o incluso no la cruza, entonces sí que puede ser una función. Hay detalles mucho más técnicos para esto, pero no es necesario abordarlos porque podemos trabajar simplemente con este método gráfico. Y siguiendo este método gráfico nosotros podemos, por ejemplo, ver con mucha facilidad si tenemos gráficas XY, tenemos un plano y ahora imaginemos que tenemos una gráfica así. Vamos a dibujar varias gráficas XY. Imaginemos que estas son gráficas de funciones completamente diferentes.
Bien, pues ahora ya tenemos estas 4 gráficas y podemos ver fácilmente cuáles son funciones y cuáles no con este método gráfico. Lo único que tenemos que hacer es ver eh, cuáles cruzan más de una vez las rectas horizontales. Así que vamos dibujando rayitas horizontales al eje X y cuando toquemos la gráfica más de 2 veces, entonces ahí sabremos que, por ejemplo, en este caso, aquí esta línea toca este punto y este punto. La toca 3 veces. Entonces, esta primera gráfica no puede ser una función. Veamos el caso de la siguiente gráfica. Aquí nosotros vamos tocando las rectas. Nosotros vamos imaginando que aquí hay rectas, aquí hay rectas, aquí hay rectas. Y entonces nos damos cuenta de que estas rectas nunca pasan 2 veces por la gráfica. ¿Ok? Fíjense nosotros cuántas rectas hicimos y ninguna toca 2 puntos a la vez, solamente uno. Entonces, en este caso, esto sí que puede ser una función. Para la tercera gráfica, lo mismo. Vamos haciendo rectas imaginarias, así horizontales. Aquí no toca, no toca, no toca, no toca nada, no toca nada. Y ¡pum! Aquí sí que toca. Aquí pasa por los puntos de aquí y de aquí. Entonces, de nuevo, esta no puede ser una función. Y ahora esto es bastante obvio que no importa cuántas gráficas, cuántas rectas yo le pase, nunca va a tocar 2 veces a la gráfica en ese punto de X. Entonces, esta también puede ser una función. Y así es como gráficamente puedes ir deduciendo cuáles expresiones no pueden ser funciones y cuáles sí pueden ser funciones. Vamos a quedarnos hasta aquí. Vamos a mantener este concepto de función. Las funciones son máquinas o son fábricas a la que les damos algo de comer y ellas nos regresan otra cosa con ese argumento que le dimos. Y además tienen que cumplir que si les damos un elemento, una manzana, lo que nos devuelva va a ser único. Es decir, no nos puede dar dos valores para un mismo argumento. Como en este caso lo podemos ver en el método gráfico, significa que si nosotros trazamos una recta en un punto X, esa recta nunca, nunca, nunca debe tocar más de una vez a la gráfica. Si la toca más de una vez, entonces no podemos hablar de una función. Y por aquí nos vamos a quedar, chicos, es un buen punto para terminar.